Hola amigos, bueno, hoy es 21 de octubre del 2019. Nunca, en todo el tiempo que llevo subiendo mis conferencias en este espacio, he hablado sobre la justicia penal militar. A pesar de que estuve 20 años trabajando en diferentes cargos, desde sustanciador, secretario, después fui auditor de guerra y llegué hasta el cargo de fiscal penal militar. Solamente hasta allí porque no pude llegar a ser parte como magistrado del Tribunal Superior Militar, porque allá solamente van los pares, o sea, uniformados. Yo era un civil, o comencé, siempre tuve entré como especialista y allí después me vinculé como funcionario en la justicia penal militar. Pues bien, creo que es el momento de empezar a tratar algunos temas, porque alguien me había dicho por ahí: hombre Miguel, ¿por qué no nos habla de justicia penal militar? Yo pues tengo experiencia. Pues ustedes saben que he sido o fui hasta no hace mucho defensor público en infancia y adolescencia, o sea, ese tema de la ley 1098 pues lo manejo bien. Igualmente la 906 de la ley en penal, el procedimiento penal, pues de hecho ingresé a la Defensoría Pública en el 2006 más o menos, después de que terminé mi ciclo en la justicia penal militar, pero me retiré como al año, debido a que en ese momento todavía esto era un caos. Al inicio no se tenía ninguna referente de jurisprudencia. En el 2006 apenas estaba incipiente este sistema penal de tendencia acusatorio. Y ahora pues estoy pendiente otra vez seguramente regresaría a la Defensoría Pública. Pero quiero entonces hacer aquí como un documental, preámbulo, antes de abordar muchas cosas de la justicia penal militar. No lo he hecho porque la verdad es que de pronto, cuando se tratan de estos temas, yo conozco por mi trayectoria, desde el año 1984 hasta el 2004 que estuve en la justicia penal militar, me tocó pues vivir muchas cosas. Por eso de pronto ahí ustedes van a ver una relación de presidentes arrancando desde el año 1982, en la década del 80, con Belisario Betancur, hasta hoy en día. Y de pronto esta exposición que hago aquí, de carácter documental histórico, que puede servir de referente para muchas cosas, haciendo un paralelo de procedimientos, el procedimiento actual, el que se vivió en otra época. Hago referencia pues al Código de Justicia Penal Militar y por qué no también del actual 906. Hombre, pues ustedes ya me conocen, les habla pues Miguel Escobar, soy el creador del canal de YouTube Derecho Penal para Todos. Voy a comenzar, a veces pluralizo, pero quiero decir de que comenzaré una sesión de académica, y entonces voy a tocar varios aspectos del Código de Justicia Penal Militar que serían importantes trabajarlos aquí paralelo a la 906. Creo que es hora de hacer ese paralelo allí, porque pues puedo decir anticipadamente de que ha habido una transición, por lo menos en lo que me correspondió a mí cuando ingresé en el año 1984 en la Policía Nacional, pues aquí en Cali comencé yo, y después estuve unos años en Quibdó, Chocó. Después me tocó estar en Cartagena, Bolívar, y después estuve en Bogotá y luego regresé otra vez al Valle. Pero se manejaba
al principio, cuando yo ingresé, estaba vigente el decreto 2550 de 1988, que era el Código de Justicia Penal Militar, así se llamaba. Después entonces viene la reforma para la década del año 2000, la ley 522 del año 99, allí pues está el Código Penal, que aún está en cierta forma vigente, porque después viene para el año 2010 la ley 1704, que es el código, pues el nuevo Código Penal Militar. Pero como esto ha tenido, pues todavía no ha dado inicio a este código, que es la ley 1704, y que además de ello, recientemente también hace 4 años salió la ley 1765 del 23 de julio del 2015, por medio del cual dice: se reestructura la justicia penal militar y policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada, y se editan otras disposiciones. Yo creo que pues, sí es muy importante abordar estos temas, porque pues nosotros los abogados en el área penal, pues algunos se dedican a la 906, toda la jurisdicción de adultos. Pare de contar, la descongestión carcelaria, y la ley 600 aún está bien, aún vigente. Otros hemos manejado la ley 1908, que es el código pues, de infancia y adolescencia, la ley, y que también tiene pues obviamente algunas pues variaciones, digámoslo así. No todos conocen esta legislación, la de la infancia y adolescencia. No es mucho la diferencia que tiene con la 906, porque igual pues en la parte procedimental tiene el mismo manejo. No así en tanto, por ejemplo, con la figura de los preacuerdos. Acá no aplican en infancia y adolescencia eso, solamente la aceptación de cargos. Pero para las sanciones ya tiene otra situación muy diferente a la imposición de pena para adultos. Lo mismo entonces pasa con la justicia penal militar. Pues es más cerrada, digámoslo así. Muchos abogados no litigan en esa área, son pocos los que le manejan. Yo por lo menos ya a muchos años de pues, haber salido, incluso al principio estuve allí manejando algunos asuntos, pero ya después le cogí pereza, esa es la verdad, le cogí pereza, porque el manejo es como la ley 600, es tedioso, inquisitivo, ese sistema ya mandado a recoger. Entonces yo quise pues acomodarme a la nueva legislación procesal, y por eso entonces hice énfasis y he hecho pues como una carrera más hacia el sistema de tendencia acusatoria. Pero entonces allí esa es la razón principal en la que, pues, aunque no ha habido mucha variación en la justicia penal militar, porque ustedes ven allá una referencia de jurisprudencia, y algunas de la década del 90, como la C358, ¿sí? Esa es una sentencia muy importante también en este sistema. Creo que es la C358 del 98 en materia de penal, de la competencia para el penal militar. Y también hay otra que se me hizo. Hay también otra, la sentencia, también muy importante de la Corte Constitucional sobre las conductas de omisión. Entonces, ahí también es importante en cuanto al fuero penal militar. Esa sentencia es de Eduardo Montealegre Linet, yo la he mencionado aquí, que es la 11SU, es una sentencia de unificación, 1184 del 2001, no está allá.
Y hay otra sentencia C-533 del 2008, pues tampoco me alcanzó a colocarla en el tablero, pero acá en el tablero están unas de la década del 2000 más que todo. Estas son más, también pues por esa época, pues la más reciente, la del 2008, la C-358 es del 97. Esa es de Eduardo Cifuentes Muñoz, también en materia del fuero penal militar. El fuero penal militar, que es muy importante. ¿En qué caso se debe conocer, pues, entonces, la justicia penal militar? Bien, pues sí, les decía que el tránsito que se ha dado, pues, en materia de la justicia penal militar, pues, se ha acomodado según las épocas. Y asimismo, por ejemplo, puedo decir que en materia del Código Penal nuestro, el Código Penal, que es la Ley 599 de 2000, tiene a la par, pues hay una situación allí que se regula con la misma Ley 529 del año 99. Pero lo que quiero decirles es que el catálogo de delitos en el Código Penal Militar, pues es diferente al catálogo que se maneja en el Código de Penas de la ley ordinaria. Sin embargo, hay algunas conductas punibles, como por ejemplo el homicidio, del artículo 103, al cual se acude. En la justicia penal militar también se maneja, pues cuando hay algún tipo de conducta punible de homicidio, pues se hace referencia a esa al 103, porque en la 1407, pues no es que esté señalado dentro de ese catálogo que está relacionado, pues concretamente, a ver, digámoslo aquí, en los delitos. En el código, en el delitos que habla en el libro segundo, parte especial de los delitos, porque allí pues el título primero se refiere a los delitos contra la disciplina, el título segundo se trata de los delitos contra el servicio, después viene el título cuarto, que es delitos contra el honor, los delitos, después el título, viene el título quinto, que habla de los delitos contra la seguridad de la fuerza pública. El título sexto habla de delitos contra la población civil. Y el título séptimo, delitos contra la administración pública. Y el octavo habla de otros delitos. Y el título noveno habla de delitos comunes, ¿no? Entonces ahí sí dice el artículo 171 de esta ley 1407, que cuando un miembro de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio cometa delito previsto en el Código Penal ordinario, o sea, en la ley 599 de 2000, o leyes complementarias, será investigado y juzgado de conformidad con las disposiciones del Código Penal Militar. Es decir que en ese caso, pues además de este catálogo de delitos que están señalados aquí, por extensión de la norma del artículo 171, cuando habla de delitos comunes, ahí calza queda también el homicidio y de pronto pues otras conductas punibles que se puedan cometer bajo ese requisito objetivo que señala la norma cuando dice que el miembro de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Esa es la clave para señalar entonces en qué casos está amparado por el fuero penal militar. Y la norma al inicio, dentro de los principios rectores, la ley 1407, yo puse ya algo al contrario. Me van a excusar porque acá tengo un error. No es la ley 1407. Excusas. 1407 de 2010.
dice la ley 1407 del 2010, que es el Código Penal Militar, dice en el artículo primero: fuero militar, de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares con arreglo a las disposiciones de este código. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Hasta no hace mucho, pues antes de que cogiera la dirección ejecutiva de la justicia penal militar y de la policía, porque así es, habla de justicia penal militar y policial, debido pues a nuestra constitución política establece pues que señala concretamente que las Fuerzas Armadas están integradas por la fuerza pública. Dice: la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por fuerzas militares y la Policía Nacional. Artículo 216. Entonces ha de entenderse que las fuerzas militares, esto lo dice el artículo 216 de nuestra Constitución Política, y a renglón seguido el artículo 217 señala que la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por ¿quiénes? Por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Esas son estrictamente fuerzas militares. Dice: las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Y ya después el artículo 118 indica que la ley organizará el cuerpo de policía. ¿Y qué dice la Constitución? La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Esto va después complementado con el artículo 221, que fuera adicionado por el acto legislativo 2 del año 95, artículo primero, que dice que de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Les decía que hasta no hace mucho pues hacíamos parte de la justicia penal militar los civiles. Los jueces yo fui juez de instrucción penal militar, tenía pues, la condición pues de civil, no era uniformado y podía entonces hacer la instrucción como cuando estaban antes de entrada en vigencia de la Constitución Política del 91 los jueces de instrucción criminal. Porque ya después con la Constitución del 91, en el gobierno de César Gaviria, que se aprobó pues por la Asamblea Constituyente, que se crea la Constitución Política del año 91, y dejó de existir esa Constitución de 1886. Ahí entra entonces unas instituciones como son la Fiscalía y la Defensoría también. Entonces, la Fiscalía, pues ahora se crea con la Constitución del 91 y entonces ya pues la competencia que tiene como tal, de acuerdo con el artículo 250 de nuestra Constitución, de investigar todo lo que revista características de delito. Entonces esa es la función que tiene principalmente la Fiscalía. Pero entonces en la justicia penal militar aún subsisten el juez de instrucción penal militar. No existe todavía esa figura del fiscal instructor o el fiscal de instrucción. Allá existe actualmente el juez de instrucción penal militar, auditor de guerra todavía,
y el fiscal penal militar. Fiscal penal militar y el juez de conocimiento. Entonces, aunque ya esa figura del auditor de guerra también fue un híbrido allí que fue quedando en blanco, porque explico lo siguiente. Cuando yo ingresé en el año de 1984, pues estaba el cargo de juez de instrucción penal militar y había el auditor de guerra. Ese auditor de guerra era el asesor jurídico del comandante de la unidad con el cual se hacían las cortes marciales. Estoy hablando del decreto 2550 de 1988, ayer nada más. Ese Código de Justicia Penal Militar, así se estaba establecido entonces de que se investigaban todas esas conductas punibles, las señaladas en el Código de Justicia Penal Militar y algunos delitos comunes. Entonces, ese juez de instrucción, pues, dictaba una autocabeza de proceso, si antes no había hecho pues una indagación preliminar, porque podíamos hacer eso, hacíamos una indagación preliminar y tomábamos la decisión si se dictaba autocabeza de proceso, es decir, si se iniciaba formalmente la investigación. Pero cuando de pronto era muy evidente el informe que llegara o que dijera, bueno, aquí estamos ante algo que reviste características del delito, pues había que entonces autocabeza de proceso y se iniciaba entonces la instrucción. Instruir era pues recopilar los testimonios, las pruebas periciales, todo eso se hacía por parte del juez instructor y resolvía la situación jurídica, es decir, teníamos la facultad de detener preventivamente y entonces se enviaba al cuartel, a un sitio especial donde están detenidos preventivamente y se suspendía en el ejercicio de sus funciones mientras duraba la investigación. Una detención preventiva que iba hasta 4 meses, 120 días nomás, 4 meses para instruir, pero para detener preventivamente, perdón. Para la instrucción, pues entonces se resolvía la situación jurídica y normalmente ya estaba casi que lista la investigación y se la pasábamos al auditor de guerra. Yo también fui auditor de guerra, entonces recibía ese proceso ya en esas condiciones con detenido. Y entonces se estudiaba el proceso y se revisaba si estaba completo o le faltaba algo. Si le faltaba alguna cuestión, algún elemento material de prueba, pues se devolvía al instructor para que practicara esa prueba. Estoy hablando del régimen escritural, inquisitivo. Se devolvía entonces allá y después él practicaba o comisionaba donde tuviera que enviarse un despacho comisorio para que recogiera la prueba y esa prueba, bajo el principio de permanencia de la prueba, quedaba ahí en ese proceso y se enviaba entonces, otra vez regresaba al auditor de guerra y el auditor de guerra pues entonces convocaba al juicio, ya se dictaba una resolución de acusación y se convocaba a juicio con el comandante de la unidad, porque el comandante, aparte de tener las funciones de vigilancia, tenía las funciones de juzgamiento, cosa que después cambió. Ya después entonces le quitaron esa competencia al comandante por ser de fuerza de vigilancia, pues, o como tal, pues para que él solamente estuviera con lo que le atañe a las funciones propias de su servicio como comandante, y se nombraron entonces jueces de conocimiento que son uniformados, que hacen parte de una carrera administrativa, abogados como tal, que entran por concurso y entonces con él solamente tiene esa función exclusivamente, la de juzgar. Hoy en día el juez de instrucción penal militar es un uniformado, ya el auditor de guerra ya no existe, simplemente se pasa al fiscal penal militar, que es otro
no es el fiscal penal, no es el fiscal como existe en la justicia ordinaria, sino que es un fiscal penal militar con funciones propias, que él era, entre comillas, como decir el auditor de guerra, pero ya ese fiscal penal militar, entonces, en estos momentos lo que hace es recoger ese proceso, recibe el proceso por parte del juez de instrucción penal militar, ya definida la situación jurídica y si el fue detenido o no, y el fiscal penal militar tiene las funciones entonces de dictar exactamente la resolución de acusación, el auto de acusación. Con ese auto de acusación, entonces él propiamente, esa es su única función, enviársele al juez de penal militar con funciones de conocimiento para instalar la corte marcial como tal. Entonces el fiscal penal militar lo que va es a sustentar ante esa corte, que es un juez como tal de conocimiento. Ese fiscal penal militar va y sustenta ya la acusación y se da todo el juicio como tal, y el juez es el que toma en últimas la decisión. Allí a esa audiencia, corte marcial, entra el Ministerio Público adscrito a la jurisdicción, el juez de conocimiento, que es el que va, como existe actualmente en la 906, el juez de conocimiento, el fiscal penal militar, que es el que va a sustentar la acusación y hacer los cargos como tal, la defensa, por supuesto, y entonces si hay representación de víctimas también, y así es finalmente. Entonces en estos momentos se está resolviendo con base en la ley 522 del 99, procedimentalmente hablando, porque es que la 1407 pues fue expedida en el 2010, pero aún no arranca como tal con ese modelo, ajustándose al sistema de tendencia acusatorio, que también ha sido pues complementada con la 1765 del 2015, que la vamos a examinar, será más adelante, lo voy a analizar allí, porque ahí hay que hacer un paralelo sobre las acusaciones. Acá en la justicia penal militar, por ejemplo, según la 1765, la acusación se envía ante un juez de control de garantías, para que ante ese juez de control de garantías es que se presenta la acusación, y ahí se presentan si hay algún tipo de nulidades o no a esa acusación, y si hay algún pronunciamiento en relación con requisitos formales y materiales, y tiene recurso de apelación, a diferencia del manejo de la 906. Después entonces se envía al juez de conocimiento, juez penal militar con funciones de conocimiento, para la audiencia, para complementar esa audiencia de acusación ante la situación de los impedimentos, recusaciones, etcétera, etcétera. Y después la audiencia preparatoria, y ya finalmente pasaría a juicio. Ese acople allí, que lo voy a analizar más adelante frente a la 906, y voy a hacer un paralelo con relación a lo que ya ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Pues para eso tengo aquí, acuérdense, en la guía sobre conceptos acusatorios de jurisprudencia, la guía jurisprudencial, que también yo se las he enviado por ahí algunos, sobre los conceptos, en materia de jurisprudencia y doctrina en la justicia ordinaria, la ley 906, porque pues parece ser que pues va en contravía de algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, pero pues como todavía no ha entrado en vigencia esa 1407 en pleno, pues en respecto del procedimiento como tal, pues entonces es decir, en ese caso no ha habido pronunciamiento de la Corte Constitucional, como sí lo ha hecho ampliamente y vastamente en relación con la ley 522 del año 99, que es la que están machucando también los jueces. Si bien es cierto la 1407 de 2010, pero hay algunos aspectos objetivos que se manejan allí. Pero bueno, les decía entonces que miren ustedes que el manejo
pues es completamente diferente. Hoy por hoy entonces les decía pues para complementar sobre la cuestión en relación con la constitución política, en qué casos. Para complementar hay que decir que lo novedoso de esta jurisdicción penal militar fue que se tuvo en cuenta esa sentencia C358 que está, les dije ahora, del año 97 del doctor Eduardo Cifuentes, porque 358 del 97 de Eduardo Cifuentes en materia de el fuero, en qué caso la competencia, para cuándo, en qué casos a un militar o a un policía lo debe juzgar la justicia penal militar. Porque por lo menos dice el artículo segundo de esta 1407, dice así: delitos relacionados con el servicio. Entonces les dije ampliamente acá que son delitos relacionados a aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio, cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos le han asignado. Y el artículo tercero dice: delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrá relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el derecho internacional humanitarios, entendidos en los términos definidos en los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. Recordemos pues la ley 16 del 72, que es la Convención Americana, el Pacto de San José de Costa Rica, la ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, de los tratados internacionales ratificados por Colombia, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompe el nexo funcional de la gente con el servicio. Reitero entonces, sentencia C358 del 97 de Eduardo Cifuentes Muñoz, que de allí pues es que, de acuerdo a esa sentencia, es que entonces se toma como punto de norte para poder entonces pues que a ver cómo quedaron estos dos artículos, el 2 y el 3 de la ley 1407 del 2010, atendiendo a la jurisprudencia de la Corte, de esa Corte Constitucional de la década del 90. Entonces, de allí pues que voy a entrar a mirar estos aspectos muy importantísimos. Yo creo que pues esto le sirve no solamente a los jóvenes que están apenas a puertas de terminar su carrera, quizás han tenido de pronto un docente que les ha explicado esto de penal militar, pero incluso hay gente que pues litiga, pero como les digo, a veces hay como resistencia de los defensores en esta área. Y ustedes saben, pues por muchas cosas que se pueden presentar allí, pues no es lo mismo el manejo que uno le da en 906 o 1098, porque en la jurisdicción penal militar pues hay que conocer un poco de esa función militar y la misma policial. No es lo mismo litigar en la policía que litigar en la brigada o litigar en la Fuerza Aérea y en la Armada. Le digo esto porque es que, por ejemplo, yo que estuve durante 2 décadas en la policía, pues el manejo que se da allí prácticamente es algo eso es un 50 y 50 de conductas punibles que se presentan porque como la policía y como tal, de acuerdo a la Constitución política, su función primordial, pues como dice el reza, el artículo 218, pues que tiene como fin primordial, dice, es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Y esto va ahora pues también muy cogido
de la mano con el Código Nacional de Policía y de Convivencia. Mire que así dice, Ley 1801 de julio 29 de 2016, nuestro Código Nacional de Policía, porque pues la policía cumple una función en la calle muy diferente a la que cumplen nuestras fuerzas militares. El ejército maneja una situación de soberanía, como dice la Constitución Política. Su fin primordial es la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Pero los delitos entonces no solamente se dan de orden estrictamente penal militar, sino que también se dan delitos comunes, pero más en la policía, que es la que está al día a día en la calle, es lo que quiero decirles, o quiero darles a explicar. Por ejemplo, en la policía conocía yo de homicidios, conocí de delitos de lesiones personales, de abusos de autoridad, también se manejaba mucho tema de concusión, que es la de exigir, que ahora ya no es del resorte de la justicia penal militar, sino que eso es competencia de acuerdo a estas nuevas disposiciones de la 1407 de la justicia ordinaria. Por eso es importante, recalco primero, empezar a leer muy bien esa sentencia C358 del 97, porque allí dice, palabra más, palabra menos, que cuando haya duda, oígase bien, cuando haya duda en cuanto a la competencia para la justicia penal militar, es preferente la justicia ordinaria. Y lo mismo en cuanto a la situación de carácter disciplinario, cuando es preferente que la Procuraduría investigue a la policía. Cuando la situación es clara de que la competencia no está en la justicia penal militar, sino que es de la fiscalía, pues envíese allá. Torturas, perfecto. Ese asunto ya se sabe muy bien hoy por hoy, que eso no es competencia de la justicia penal militar, sino de la ordinaria. Alguien que torture, eso no está relacionado, ni son funciones propias del servicio, ni constitucionalmente, digámoslo. Entonces eso le corresponde allá. Delitos de lesa humanidad, es claro, eso también fuera de la jurisdicción de la penal militar. Por eso es que la sentencia de CU 1184 también es muy importante, del año 2001, de el magistrado Eduardo Montealegre, Linet, en el tema de las conductas por omisión, porque es que no solamente son por acción, sino por omisión. Aquí también se dan estas situaciones complejas al interior de la justicia penal militar. El caso Uzcategui, que es el caso de Mapiripam, les decía a ustedes la vez pasada que es comisión por omisión, pues recuerde que eso no fue juzgamiento de la justicia penal militar, pero se hizo mucho fuerza en que eso quedara quedara en manos de la justicia penal militar. Se hizo mucho, pues claro, todos a veces quieren que lo juzgue la jurisdicción propia de la penal militar, pero esa era una conducta que estaba por fuera, a pesar de que era una conducta de comisión por omisión, que es asimilable pues a la conducta por acción, pero como eran vinculaciones con grupos paramilitares, hubo contubernio allí respecto a la responsabilidad que se le atribuyó el general por no hacer lo que debía hacer y evitar ese resultado de Mapiripán. Entonces es que salió pues condenado ustedes conocen muy bien esa sentencia del caso. Yo les había referido por ahí la vez pasada, para que la tengan en cuenta, del caso de Mapiripán, que es sobre conductas de comisión por omisión. A ver si lo tengo aquí a la mano. Código Penal del 2019, aquí está. Esa sentencia, artículo, estamos hablando de Radicado 35113 del 2014, Eugenio Fernández Carlier, caso del general Humberto Uzcategui, conductas de comisión por omisión. Entonces, es claro que ya si se trata pues de ese tipo de conductas en las que están ubicadas allí en el artículo 3, pues eso no es del resorte. Genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad. Bueno, la concusión les decía, porque ahí también manejé mucho ese tema de la concusión, que es exigirle al que le exigen a un particular
que es la misma extorsión, pero es la situación acá que es un servidor público, es un delito calificado, que es un delito contra la administración pública, que es la concusión, pero que si es un particular es una extorsión. Así es, sin más. Para entenderla, eso lo cobijaba en la jurisdicción penal militar, pero hoy en día el policial que exija una suma de dinero a cambio de omitir un acto propio de sus funciones, eso va de inmediato es para la Fiscalía General de la Nación, porque eso no son actos propios del servicio, sino conductas que estén muy claras relacionadas con servicio. Ahora hay delitos típicamente militares, que eso pues sí no tiene mayor discusión, porque miren ustedes, les decía, los delitos contra el servicio, por ejemplo, que están en el título 2, los delitos contra la disciplina, que eso es muy típico en las fuerzas militares, ejército, en la fuerza aérea y en la armada. En la policía pues también hay delitos que se pueden dar allí, pues obviamente el ataque al superior, ataque al inferior, el delito de no tanto el centinela, sino abandono del servicio, la deserción cuando están prestando el servicio militar, esos son delitos típicamente militares. Entonces se pueden presentar esos y también algunos delitos comunes, porque en un caso de un policial, por ejemplo, que vaya a hacer un procedimiento como tal y se vea enfrentado a unos delincuentes, y en el intercambio de disparos se produce la baja de uno de ellos. Entonces podríamos decir que allí pues habría que establecer si está dentro de una causal de ausencia de responsabilidad la actuación policial, pero sí es competencia de la justicia penal militar. Eso es homicidio en esas circunstancias. Es muy usual que se presenten esas situaciones en la Policía Nacional. Entonces allí miren ustedes, eso pues para ubicarme dentro de los delitos que tiene competencia la policía, la justicia penal militar, policía. Porque como la dirección ejecutiva habla de la justicia penal militar, fuerzas militares y Policía Nacional, está incluida ahí, pese a que la Constitución política habla de que la fuerza pública pues solamente son entonces son las fuerzas militares, ¿no? Y también la Policía Nacional, artículo 216. Ahí la fuerza pública estará integrada exclusivamente por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Para que me entiendan, entonces fuerzas militares solamente son las tres: Ejercol, FAC y la Armada. Que la Policía Nacional pues no es fuerza militar, pero sí es fuerza pública, y por eso está regulada entonces como un cuerpo armado. Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, pero igual entonces la competencia sigue siendo de la justicia, de las cortes marciales, cuando entonces, como dice el 221, se trate pues de que esté en servicio activo, que es el requisito objetivo, la condición como tal, que esté en servicio activo, prestando el servicio, y en relación con el mismo servicio, que después entonces entro a revisar, más concretamente voy a coger la sentencia C358 del 98, de la C3, la que les dije ahora, la de Eduardo Cifuentes, la C358 del 97, que es el que con base en ella entonces se entró a regular la 1407 del 2010, diciendo concretamente en sus 3 primeros artículos qué es lo que conocen las cortes marciales. Entonces, y después miramos lo de la SU 1184 del 2001, y también pues me voy a referir aquí en este espacio para que ya coge la 1765, que es del 2015, para que miremos entonces algunos aspectos allí, aunque eso todavía no está en vigencia en la ley, acá en la penal militar, pero para que nos demos cuenta por qué se legisla acá de esa manera, diferente a algunos aspectos a la 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal
Bueno, mis queridos amigos, les dejemos aquí estos 45 minutos académicos. Espero que esto les sirva de un punto de orientación. Pues ahí quiero, pues como comenzar con este tema, para que ustedes pues se vayan socializando con él y conozcan. Yo les voy a dar de esa parte que tuve esa experiencia tanto, pues yo creo que es momento de empezar a dárselas a ustedes, a transmitírselas para que ustedes sepan cuando cojan un caso, pues ustedes puedan llegar allá con más propiedad en esa jurisdicción que es de lo mejor, pues digo yo, es una jurisdicción pues que ya ahora ya con todos los tratados internacionales y con los derechos humanos, un personal calificado, ya hoy por hoy la Fuerza Militar y la Policía Nacional tienen pues otra visión muy diferente a la que años atrás de pronto las hemos escuchado y que tanto que se han dicho, pues quizás nos han creado esos aspectos negativos, digámoslo así. Y yo sé que pues ustedes dirán, no, pues ahora con este tema aunque no me quiero meter con eso, por esa resolución que expidiera el ministro de Defensa, creo que es Camilo Espina, con esa cuestión que le están dando madera ahora a este expresidente Álvaro Uribe, que pues se lo han citado en la Corte Suprema de Justicia, y entonces se oyen decir en las redes sociales, a veces no conocen muy bien la temática, que por responsabilidad frente a esos falsos positivos. Pero pienso yo que eso es un manejo que hay que llevarlo con mucha cautela. Es decir, no decir cosas aquí, ni me faltaba. Yo pienso que eso no es este no es el espacio aquí, ni jamás lo he hecho yo de decir algo en contra de nadie. La justicia te tomará la decisión correspondiente de si hubo una mala. Hay gente, pues obviamente que han sido investigados, muchos generales y coroneles y etcétera, por ese asunto. Pero pues ya no creo que sea el espacio para yo referirme aquí, ni me faltaba a un expresidente en eso. Respetando todo eso, quiero hacer de pronto este espacio me sirve a mí también es para hacer énfasis como una especie de documental histórico, porque les decía, por ejemplo, en el gobierno de Belisario Betancur, que se dieron tantas cosas que me tocó vivir a mí cuando yo entré en 1984 a ser parte de la justicia penal militar. Y fíjense bien que en ese gobierno de Belisario Betancur, pues se dieron la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Lamentablemente una semana después tuvimos esa tragedia de Armero y se empezaron allí a dar muchas cosas, lamentablemente en ese momento, en esa década del 80, en este gobierno, pero quizás el que tuvo después, nos tocó esa época de la violencia, del terrorismo, del narcotráfico. Al menos estos gobiernos, el de Belisario Betancur, iniciaron muchos diálogos con el M-19 y con algunos grupos de izquierda, no así con la FARC ni con el ELN, que todavía pues mire ahora lo que está pasando, pero después entonces asume en 1986 y le toca esa responsabilidad de gobierno a Virgilio Barco, que fue la del terrorismo, del asunto del narcotráfico por el tema de los carteles de Cali y el cartel de Medellín. Ustedes saben muy bien, y después lo abordó César Gaviria en la década del 90, que cuando nos toca pues para el 91 con esa reforma constitucional importantísima. Pero pues en estos dos gobiernos fueron donde se dieron lamentablemente toda esa situación de terrorismo por el asunto de la extradición de nacionales por el tema narcotráfico, y entonces acordémonos muy bien de los llamados extraditables y todo lo que se presentó, y después de los asuntos de los pepes, en fin, esa guerra de carteles, y en donde se produce pues entonces todos esos acontecimientos que ustedes los conocen muy bien, y que hoy
pues ya es otra situación muy diferente, ya, pasando ese momento histórico tan cruel que tuvimos nosotros en la historia, problemas del terrorismo por el narcotráfico. Después entonces lo asume Ernesto Samper hasta el 98, cuando trata pues de hacer cuando se da el proceso de ese 8000, y que eso prácticamente ese gobierno se la pasó fue defendiéndose. El tema es que todo fue a mis espaldas por el aporte del Cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper, que pues fue absuelto por el Congreso. Entonces después tenemos esos dos periodos de Álvaro Uribe y pues también el de Juan Camilo Santos, va del 2000, en la década del 2000 hasta pues prácticamente casi 20 años allí. 8 años en el poder Álvaro Uribe, 8 años Juan Manuel Santos, y ahora propiamente en este ya 2018-2019 Iván Duque. Pero entonces en el gobierno de Álvaro Uribe pues otra situación se presentó allí también. Ya no era el terrorismo, el narcotráfico, sino el tema de la seguridad democrática, tratando pues de recuperar espacios por el asunto de la guerrilla, en fin, todo eso que se había frustrado que se frustró con ese gobierno de Andrés Pastrana, que quiso pues, acordémonos con la recesión en el Caguán, con los diálogos de paz, y que eso no terminó en nada, y que después entonces Juan Manuel Santos logró de la década del 2010 hasta ahora, ganándose el premio Nobel por esto, que desafortunadamente hoy en día pues algunos ya se dieron pues la situación que estamos viendo ahora, una disidencia allí, y actualmente pues esa es la situación que tenemos propiamente en Colombia. Pues estos dos gobiernos últimos, Álvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos, para que nos demos cuenta pues que su situación política fue un tanto en la lucha ya contra las mismas guerrillas y los positivos que se dieron allí en cuanto a las bajas, algunos de ellos, y logrando entonces Juan Manuel Santos el acuerdo pues con el FARC. Pero pues que también en ese gobierno de Álvaro Uribe, pues es que se da la situación de los famosos llamados falsos positivos, que es lo que tiene pues ahora en una situación compleja, y que pues se dan a conocer muchas cosas que están pendientes con la creación pues de la JEP, Justicia Especial para la Paz, que seguramente ayer saldrán a relucir muchas cosas ya con ese documento histórico también, que que se dará muy prontamente a conocer a la opinión pública, porque eso es lo que nos ha pasado pues en esta amada Colombia. Para decirles entonces que pues hoy por hoy tenemos ya en el campo de propiamente el tema mío, que no es política sino el de la justicia, pues para que entremos a examinar algunos aspectos en esa transición de leyes en la justicia penal militar y cómo está entonces actualmente esa jurisdicción. Bueno, muy bien, mis queridos amigos, espero pues que esto sea un abrebocas de lo que se viene más adelante. Voy a empezar a revisar toda esa jurisprudencia, les puede servir a ustedes para que la consulten, ahí se las dejo como tema de consulta. No está la 358 del 97, que es muy importante, ni la SU 1184 del 2001, que también hago énfasis en ellas, que son muy enriquecedoras. Entonces, dejemos por ahí aquí y bueno, retomamos con estos ciclos de conferencias. Ok, mis queridos amigos.